Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Fabiola. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de tus compañeros. Mientras tanto, me gustaría saber si tienes alguna duda o comentario con respecto a la realización de tus actividades. Ok, entonces quiere decir que tu actividad 1 la entregaste el día de ayer. Nada más recuerdo esta parte de que se tienen 72 horas para ser evaluadas las actividades de esta semana. Es decir, el día de ayer, jueves, sí, fue jueves, se entregó tu actividad 1, se tendría el día viernes, lunes hasta el martes para ser evaluada tu actividad. No sé si existe alguna duda con respecto a los tiempos en los cuales nosotros tenemos para evaluarles, Fabiola. Ok, perfecto. Entonces todo queda claro. Sí, de hecho sí se comenta en la parte de antes de visualizar los recursos que conforman la primera semana, está la parte de evaluación y todo eso, de las temáticas que se van a abordar durante el módulo, etcétera. Entonces, sí, ahí se comenta un poco sobre esto. Ok, estás en esta parte del resumen de la Gran Depresión del 29. Ok, esto quiere decir que requieres que se profundice un poco más sobre la crisis del 29. Ok, me parece perfecto. Bueno, en la sesión pasada, que fue el día miércoles, comentaba un poco sobre las ideas principales. De hecho, les compartí mi pizarrón, en donde evidentemente se muestra esta parte de las ideas principales, como por ejemplo la crisis del 29, en qué año empezó, que fue obviamente en 1929, en dónde fue, Fabiola. Así es, fue en Nueva York, en Wall Street. Este tipo de preguntas, ¿dónde fue? ¿En qué año? ¿Cuáles fueron las causas, las consecuencias, los motivos? Este tipo de preguntas son preguntas clave que nos pueden ayudar justamente para realizar mi resumen en este caso. Por ejemplo, la parte de por qué fue el crack del 29. Primeramente, tiene que ver mucho el término de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo creen
que queda los países al término de una guerra mundial? ¿Creen que esta guerra mundial afectó a Estados Unidos? ¿Creen que de alguna manera esta crisis del 29, aparte de afectar a Estados Unidos, afectó a otros países? ¿A qué país consideran que afectó más? ¿A México? En ese tiempo, ¿se han preguntado qué pasaba con México? Durante la Primera Guerra Mundial, 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial y termina en 1918. En este periodo, ¿qué creen que haya pasado en México? ¿Les recuerda algo la fecha de 1910? ¿O 1917? Así es, se comentó en la sesión pasada, la Revolución Mexicana, en 1910 y termina en 1917. ¿Qué otra revolución hay en otros países? La Revolución Rusa en 1917. ¿Creen que algo tenga que ver la Primera Guerra Mundial con esta serie de revoluciones? ¿En qué aspecto? Evidentemente tiene que ver, porque comentábamos que en Europa, países como Alemania, bueno, lo que hoy día conocemos como Alemania y Rusia, el proceso de la revolución industrial y de este famoso siglo de las luces llegó de manera tardía. ¿Por qué? Sobre todo en la primera revolución industrial. ¿Qué consideraba la revolución industrial? La primera revolución industrial. El cambio justamente de pasar de lo rural a lo urbano. Alemania y Rusia estaban pasando todavía por este proceso. ¿Creen que México también? Sí, tan solo. ¿Qué estaba peleando Zapata? Zapata era un campesino, ¿sí sabían eso? Zapata peleaba por la tierra del campesino. ¿No es así? ¿Qué estaba presentándose en ese momento?
se estaban presentando estos cambios de pasar de lo rural al urbano, a la industria. ¿No es así? ¿Afectó o no afectó la revolución industrial en México? Afectó de esa manera. ¿Por qué consideran que fue la revolución mexicana? ¿Creen que tenga un poquito que ver con los motivos por los cuales también fue la revolución rusa? Así es, fue por justamente esta serie de cambios que se estaban presentando a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel social. La cuestión aquí en Rusia, por ejemplo, era que se estaban extinguiendo los imperios. Al término de la Primera Guerra Mundial dejaron de existir los imperios. Ustedes comprenden y notan las diferencias entre lo que es una potencia imperialista y una potencia mundial, que de hecho trató de hablarse en la sesión pasada. Una potencia imperialista quiere decir, en ese momento, durante la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, existían imperios. ¿Me pueden mencionar algunos imperios? Rusia era un imperio. Alemania era un imperio. Que Alemania es algo complejo. Alemania pertenecía primero al imperio austrohúngaro. Se independiza de ahí y pasa a ser Prusia. Hay un momento de la historia que efectivamente Prusia es diferente al imperio alemán. Se unifica. De hecho, se pretende unificar con Otto Wittmann. De hecho, por eso es el primero y segundo Reich con Otto Wittmann que pretende unificar. Aquí es importante considerarlo porque esto explica un poco la revolución, la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera la forma en la cual queda más adelante el mapa europeo. Polonia, por ejemplo, y Austria, que son los primeros países invadidos por la Alemania nazi, tiene un motivo, tiene una razón de ser. Por ejemplo, Polonia se conforma por fragmentos de lo que antes eran otros imperios, entre ellos el imperio austrohúngaro, Prusia, el imperio alemán, sobre todo. Y después pasa a manos de la Unión Soviética. Por ejemplo, hay colonias y ahí es la cuestión. La sesión pasada comentaba que al término de la Primera Guerra Mundial, el que más pérdidas humanas tuvo fue el Imperio Ruso. ¿Por qué? Porque en 1917 también tuvieron su revolución. Estaban con estos cambios internos, que pues era inevitable esta revolución. Y aparte combatieron en la Primera Guerra Mundial. Pero también hay otro país que se consideraba como el perdedor.
era evidentemente Alemania. Y no nada más se consideraba como el perdedor, sino que con los acuerdos y tratados que se hicieron al término de la Primera Guerra Mundial, se reafirmaba eso, de que era el país perdedor. ¿Y de qué forma se reafirmó? Se le quitaron las colonias que poseía. Esa es la diferencia entre una potencia imperialista y una potencia mundial. La potencia imperialista son imperios que existían con anterioridad. El Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio ruso, y que tenían colonias. España tenía colonias. México era una de sus colonias. Entonces, diferencia el imperio, las potencias imperialistas eran imperios que tenían colonias. Las potencias mundiales es esta mejora, este progreso que tratan con avances tecnocientíficos, con la economía, con la política para tener una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Por ejemplo, potencia mundial Estados Unidos tiene recurso económico para brindarle una mejor calidad de vida a su gente. Pero hay otros países que también no nada más tienen el recurso económico, la solvencia económica, sino también se apoyan de los avances tecnocientíficos para ser potencia. Y esto se muestra muy claramente en la Guerra Fría con la Unión Soviética y con Estados Unidos, que son potencias mundiales. Tienen la solvencia económica, pero también están peleando entre ellos con quién puede más en cuanto a los avances tecnocientíficos. ¿Y México? ¿Qué pasa en ese momento con México? Pasa lo siguiente con México. 1910 hasta 1917 dura la Revolución Mexicana. ¿Alguno de ustedes sabe o puede mencionar algún personaje de la Revolución Mexicana? Ya mencioné uno. Así es, Emiliano Zapata. ¿Quién más? No, Porfirio Díaz fue el dictador de México antes de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto tiempo duró Porfirio Díaz en el poder, en su dictadura? ¿Alguien sabe? 30 años. ¿Cuándo empezó